Mis amados hermanos, estamos bajo la serie hablando sobre qué es el avivamiento bíblico y qué no es el avivamiento bíblico. No sé si escuchó el mensaje del domingo pasado, pero le voy a dar un pequeño resumen de lo que el pastor estuvo ministrando la semana pasada, y hablamos sobre que el avivamiento bíblico no es una emoción intensa, no es una reunión llena de personas donde gritan, lloran, donde hay alabanza, no, y tampoco es son manifestaciones extraordinarias. El avivamiento, según la palabra, es una obra soberana de Dios sobre nuestras vidas que produce arrepentimiento del pecado, obediencia a su palabra, el deseo de glorificar a Dios y querer conocerle más y más. El domingo pasado el hermano habló sobre el avivamiento. Si usted no ha escuchado ese mensaje, le invito a que lo escuche en su casa. Y nos habló también de la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Y es que es precisamente el Espíritu Santo el que produce este avivamiento. Sin Espíritu Santo no puede haber avivamiento. Amén. Y hoy quiero hablarles, siguiendo con esta serie del avivamiento, hablarles de la palabra. Este maravilloso libro donde están escritas las palabras que Dios nos dejó para que podamos conocerle. Quiero invitarle a que abra su Biblia en el Salmo 1, un salmo muy conocido. Vamos a profundizar en el Salmo 1. Le invito a que lo tenga ahí en su Biblia abierto. Si quiere tomar apuntes, lo haga. El Salmo 1, versículo 1 y versículo 2 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Cuando hablamos de varón nos referimos a mujeres también, así que podríamos decir bienaventurado el ser humano que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La Reina Valera dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso significa que no se ha sentado a escuchar a burladores o a blasfemos. El versículo 2 dice: sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el versículo 3 tiene una gran promesa: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Nos vamos a quedar hasta el versículo 3, pero me quiero enfocar mucho en lo que dice el versículo 2, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hoy me quiero enfocar en una sola palabra que tiene el versículo número 2, que es delicia. Buscaba el significado en el original, en el hebreo, lo voy a pronunciar terrible, Jefet. No sé hablar hebreo, pero esa es la palabra. Pero su significado para nosotros en el español es placer, deleite, gozo, deseo profundo, algo en lo que uno se complace voluntariamente, aquello que se ama y se considera valioso. Recordemos, lo vamos a leer una vez más: sino que en la ley del Señor está su delicia. Aquí está hablando de un hombre o de un ser humano que es bienaventurado. Fíjense que la palabra bienaventurado, me voy a estar inclinando porque el púlpito está hecho a la medida del pastor, dice que una persona que es bienaventurada es una persona dichosa, una persona afortunada. No describe a alguien que recibe solo simples bendiciones, sino una persona que vive en un estado de felicidad, de plenitud y de bienestar. Y el Señor nos quiere a usted y a mí bienaventurados. Amén.
nos quiere dichosos, nos quiere afortunados, quiere que así nos sintamos plenos en su palabra y que su ley, su palabra, sea nuestra delicia. Una persona que se deleita en la palabra no es una persona que cumple la ley de Dios, sino que encuentra placer y satisfacción en ella, en un corazón que desea, es un corazón que desea escudriñarla porque la considera valiosa. Yo no sé, hermanos, si usted alguna vez ha leído la Biblia por obligación, pero yo sí, mucho tiempo leía porque me decían, tienes que leer la Biblia. Tienes que estudiar la Biblia, pero siempre fue eso. Pero aquí la palabra me está enseñando que esta persona bienaventurada es una persona que no ve la palabra como una carga, no la estudia por obligación, encuentra en ella alimento para su alma, disfruta conocer a Dios a través de ella, vuelve a la palabra una y otra vez porque la ama. Pero la realidad es que, mis hermanos, tenemos templos y locales llenos de personas que no se deleitan en el estudio de la palabra. Las iglesias están llenas de hermanos que no conocen sus Biblias. Algunos ni siquiera tienen Biblia. Y no porque no puedan tenerla, sino porque no ha habido un interés en querer una Biblia. Los cristianos de hoy en día decimos que amamos a Dios, pero nunca hemos profundizado en el texto y somos analfabetas bíblicos. Una persona analfabeta es una persona que no sabe leer, pero nosotros, teniendo el maravilloso privilegio de tener la palabra, no la leemos. Ayer hablaba con mi esposo y le decía, estábamos viendo lo que está sucediendo en Nigeria con la persecución de la iglesia. Yo le decía a mi esposo, creo que muchos de los que estamos en Occidente no aguantaríamos un día en Nigeria. Y vemos a los hermanos que siguen adorando, aun cuando los están apuntando con un rifle, ellos siguen adorando. Y nosotros que tenemos el maravilloso privilegio, no estamos disfrutando la palabra, no hay deleite en la palabra. Pero ¿sabe, hermano? Yo estuve así muchos años. Yo estuve así muchos años participando de la congregación, participando de actividades. Aprendía mucho en estudio bíblico, hacía preguntas. Siempre que se me citaba a una actividad de la congregación, ahí estaba yo, ahí estaba mi esposo también conmigo. Pero mi relación personal con Dios, mi intimidad con el Señor, estaba seca. ¿Y por qué me pongo de ejemplo? Porque quiero contarle de primera mano lo que es vivir en una sequedad espiritual. Por muchos años yo me engañé, hermanos, diciendo, yo soy cristiana. No, si yo conozco a Dios. Por mucho tiempo yo me autoengañé creyendo que asistir todos los domingos a la iglesia era como un checklist. Estoy lista. Pero lo cierto es que el estudio de la palabra, la intimidad con el Señor en casa, era un postre que yo me comía de vez en cuando, pero no era el pan con el que yo me podía alimentar todos los días. Y no fue hasta que un día, hace un poco más de un año y medio, y eso yo se lo comenté un poquito en el estudio bíblico, el Señor me dijo, tú no me conoces. Hay un versículo en la palabra que dice que en aquel tiempo, cuando sea el fin, muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y Él les dirá, apartados de mí, no los conozco. Cuando a mí el Señor me dice, tú no me conoces, yo pensé en este versículo. Y saben, mi hermano, cada día le doy gracias a Dios que me lo dijo aquí en la tierra.
donde yo todavía podía correr al arrepentimiento y no allá, cuando ya no haya vuelta atrás. El Señor me decía: tú dices que me conoces, tú crees que eres cristiano. Y Él me mostró una playa y yo estaba parada en la orilla de la playa, y para cualquier persona puede ser lindo la visión. Para mí la playa, a mí me gusta la playa, pero Él me mostró ahí parada a la orilla de la playa y el agua apenas tocaba mis pies y me decía: eso es todo lo que tú conoces de mí. Y el Señor me dice: tú nunca te has sumergido en mi palabra, tú no sabes lo que hay más adentro. Y sabe, mi hermano, eso trajo arrepentimiento a mi vida. ¿Y de qué creen que descubrí? Que verdaderamente yo no lo conocía. Yo no conocía al Dios de la palabra, al que yo decía que domingo tras domingo yo iba a conocer. Yo leía la Biblia por cumplir, porque se me enseñó que debía de leerla, pero yo la abría, la leía, la cerraba y salía exactamente igual como había entrado a leerla. No había un cambio en mí. Para mí la Biblia me era familiar. Yo sabía dónde estaban los libros de la Biblia, me sabía las historias de la Biblia, sabía en qué libro podíamos encontrarla, pero no había entre el texto y yo una relación real. Solo era una costumbre, porque se me enseñó, pero no había una relación. Y por último, yo creía que sabía mucho, porque yo iba a todos los estudios bíblicos y a todos los domingos estaba en comunión. Y como yo creía que sabía mucho, ese fue el primer obstáculo que yo le puse a Dios, porque yo dije: ya lo sé. El Espíritu Santo trajo a mi vida convicción de pecado, arrepentimiento genuino, y tomé la decisión de disciplinar mi vida y comenzar a escudriñar la palabra. Hay un escritor que a mí me gusta muchísimo, se llama Spurgeon. Mi esposo se ríe porque sabe que soy fan de este escritor, y él decía que un libro que se lee desde el hambre siempre dice más que un libro que es leído desde la rutina. Y mi hermano, a mí me da vergüenza contarte esto, pero sabe, es necesario, porque no quiero que ustedes pasen por lo mismo. Yo ahora miro hacia atrás y veo años perdidos. Años en los que yo pude haber conocido al Dios maravilloso de la palabra, mas no lo hice. Ahora que yo me sumerjo en la palabra, y a veces ni dejo hablar a mi esposo porque tengo tantas cosas que contarle de lo que voy aprendiendo, quisiera poder transmitirle ese amor, esa pasión, ese Dios maravilloso que está en cada una de las líneas de la palabra. Pero ¿sabe, mi hermano? Hoy vamos a ver por qué no encontramos el deleite en la palabra. Porque tiene que haber un origen. Porque no basta con que nos diga el hermano o la hermana: hermana, lea la Biblia. No es suficiente. Yo quiero pedirles que no se desconcentren, quiero pedirles que cada uno tome para sí mismo esta palabra, que primero fue para mí y sigue siendo para mí. Pero yo les quiero hacer una pregunta muy personal a cada uno de ustedes. ¿De qué Dios se han enamorado? ¿Del Dios que les han predicado o del Dios que han conocido a través de la palabra? Porque no se trata de conocerlo por lo que nos predican, porque hasta que no profundizamos en quién es Él, verdaderamente no le hemos conocido más allá de lo que nuestros ojos pueden ver.
Un corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Yo no puedo decir que yo amo al caballero que vaya en la bicicleta, yo no lo conozco. Mi mente no lo puede amar porque mi corazón no lo conoce. Y sabe, mi hermano, hay muchos hoy en día que dicen, yo amo a Dios. ¿Y lo conoces? Hace un tiempo atrás una persona me escribía y me decía, yo amo mucho a Dios, pero no tengo tiempo para leer la Biblia. No lo conoces, no lo amas. Es un autoengaño, es una mentira del enemigo. No puedes amar lo que no conoces. Yo amo a mi esposo porque lo conozco. Yo amo a mi hijo porque lo conozco. Amo a mi familia en Honduras porque la conozco. No es una opinión, mi hermano, es ciencia. Dios nos diseñó de tal manera que cuando yo comienzo a entablar una relación con usted, yo empiezo a amarle como esposo, como hijo, como familia de la fe. Si nuestros ojos desconocen a alguien, no lo van a amar. Amados, es necesario que escudriñemos la Biblia. No es una opción, es necesario. Y fíjese, mi hermano, yo no sé si usted es igual que yo, pero yo soy bien preguntona. Y yo no me quedo con la duda. De las ciento y tantas preguntas que tengo, el pastor me resolvió una en toda la mañana que estuvimos el otro día reunidos. Todavía le quedan más de 100 que contestarme. La palabra nos invita a escudriñar las Escrituras. Juan 5:39 dice el Señor Jesús, escudriñar las Escrituras. ¿Sabe qué es escudriñar la Escritura? Si no sabe qué es escudriñar la Escritura, yo le quiero compartir este significado tan poderoso que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Escudriñar significa investigar, examinar cuidadosamente, buscar diligentemente, explorar en profundidad, indagar hasta encontrar algo oculto, hacer una búsqueda minuciosa. Es alguien que busca algo valioso con perseverancia. No es una lectura rápida. Es observar atentamente, comparar información, investigar con paciencia. ¿Lo ha hecho? ¿Se ha sentado con la Biblia a escudriñarla? Amados, este es el único libro que usted lee con el autor en usted, el Espíritu Santo. Yo puedo leerme todos los libros de Spurgeon, pero Spurgeon ya murió hace muchos años. Y yo converso en los libros de Spurgeon que me leo, y yo supongo que él quiso transmitir eso. Pero cuando yo escudriño la palabra, el autor está conmigo y me muestra lo oculto y me dice, escudriña más. ¿Sabe? A Dios no le molestan las preguntas difíciles. A Dios no le molesta que usted y yo cuestionemos. A Dios no le molesta que usted y yo preguntemos. Porque Él nos dice, escudriña más. Ve más a fondo. En esta visión que el Señor me daba, Él me mostró el océano. Y Él me decía, mi palabra es como el océano. Jamás la conocerás por completo. Y como nunca la voy a dejar de conocer, cada día siempre va a haber algo más en lo que yo voy a ir aprendiendo. Y eso es maravilloso. Había una iglesia en el libro de los Hechos, una iglesia a la que nosotros debemos de imitar. Los de Berea. Los de Berea en Hechos 17:11 era una iglesia que escudriñaban las Escrituras. Cuando Pablo les predicaba, ellos verificaban que lo que Pablo estaba diciendo estaba en las Escrituras. Eso debemos imitar nosotros. Ellos no se quedaban con, Pablo, ya así. No, ellos verificaban que en las Escrituras estuviera escrito lo que se les predicaba. Amén. Y el Señor quiere, amados, que seamos una iglesia como ellos. Pero
¿Qué hacemos si no hemos encontrado el deleite en la palabra? Yo no sé cómo es su vida íntima con el Señor. Solamente usted y Él lo sabe. Yo no sé si usted tiene esa hambre, esa necesidad por escudriñar la Escritura o batalla con usted mismo para leer un capítulo. Pero hoy quiero que a la luz de la palabra veamos cómo podemos encontrar el deleite en las Escrituras. Porque sabe, mi hermano, mucha gente hoy en día ve la Biblia como un manual de reglas y leyes por cumplir. Ven la Biblia como lo que sí se debe hacer y lo que no se debe hacer. La Biblia está escrita para que usted y yo conozcamos al Dios creador del universo y al Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Amén. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, la Biblia no se trata ni de usted ni de mí, mi hermano. La Biblia se trata de Dios. Mucha gente entra a la Biblia con: Señor, muéstrame, Señor, dime qué tengo que hacer, me caso o no me caso, dejo ese trabajo o no lo dejo. La Biblia se trata de Él. Pero mientras más escudriñamos su palabra, más nos escudriña Él a nosotros. Por eso es que empezamos a ver a la luz de la palabra todo lo que todavía tenemos que despojarnos. Si nos vamos a Génesis 1:1, quiero leérselo textualmente tal como aparece aquí. Voy a leerle Génesis 1:1, que es el primer versículo de la Biblia. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ya se presentó? El autor principal ya se presentó. Si a usted le gusta leer, verá que siempre están los protagonistas del libro y siempre aparecen generalmente en el primer capítulo. Ya se presentó el protagonista principal de la Biblia cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amados, la palabra es lo más hermoso que usted puede atesorar en su vida. Nada, absolutamente nada es más valioso que lo que está escrito en la palabra. ¿Usted quiere que Dios le hable? Lea la palabra. ¿Quiere que Dios le hable audiblemente? Léala en voz alta. La palabra es la que me muestra el carácter de Dios, los atributos de Dios y lo que Dios quiere con la humanidad. Mi mente finita no logra dimensionar cuánto Dios nos ama y la paciencia que nos tiene. Estoy leyendo el libro de Génesis y en cada capítulo le digo: ¿de verdad, Señor, tienes tanta paciencia con el ser humano? ¿Tienes tanto amor con el ser humano? Y es que es así. Nosotros no logramos dimensionar el amor que Él tiene por nosotros. Estoy segura, 100%, que usted y yo no nos entregaríamos, ni entregaríamos a nuestros hijos por amor al mundo. No lo haríamos. Pero Él sí lo hizo. Y muchas veces miramos el pecado grande del que asesina, del que roba, del que miente, pero nosotros también lo hacemos, mi hermano, porque para Dios no hay pecado grande, no hay pecado pequeño. Nosotros ponemos una jerarquía de pecados y aún así Él nos ama y quiere tener una relación con nosotros. Mis hermanos, se lo repito una vez más, yo sé que ya se lo he dicho, no nos hace cristianos estar aquí cada domingo. No nos hace cristianos levantar las manos y cantar dos alabanzas y llorar. No. Dios quiere relaciones íntimas con nosotros. Un discípulo es aquel que conoce a su maestro, imita al maestro. Y el Señor Jesús, ¿qué nos dijo? Vayan y hagan discípulos, pero primero tenemos que ser discípulos nosotros. ¿Qué hago si no he encontrado el deleite en la palabra? El Salmo 119 es mi salmo favorito. Si nunca lo ha leído, le invito a que lo lea. Es el salmo más largo de la Biblia. Es una alabanza a la palabra de Dios.
Los teólogos se lo atribuyen a David por algunos escritos que están ahí. Y si usted lee el Salmo 119, se va a encontrar un David que anhelaba estudiar las Escrituras, que deseaba conocer la palabra de Dios. Y en el Salmo 119, el versículo 18, él hace una oración, y este es uno de mis versículos favoritos, y siempre me gusta orar con este versículo, y dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Para encontrar el deleite en la palabra, primero debemos reconocer delante de Dios que muchas veces no la hemos disfrutado. ¿Sabe, mi hermano? A Dios nada le podemos ocultar. Nada. Dice que Él escudriña hasta el último secreto de nuestro corazón. Y yo le invito a que no lo esconda delante de Dios en esta mañana. David reconocía de que necesitaba pedirle a Dios que Él le abriera los ojos para poder ver la hermosura de su palabra. Para encontrar el deleite en la palabra, necesitamos arrepentirnos. El arrepentimiento, mi hermano, no es remordimiento. En la Biblia vamos a encontrar muchas personas que tenían remordimiento, mas no arrepentimiento. Caín tuvo remordimiento, pero no arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento, pero no se arrepintió de lo que hizo. Pedirle al Espíritu Santo que traiga esa convicción de pecado y arrepentirnos genuinamente. Para encontrar deleite en la palabra, yo debo pedirle a Dios que produzca ese deleite en mi vida, porque no lo fabricamos nosotros por nuestra propia fuerza. El Salmo 119, en el versículo 36, David le dice en la parte número 2: inclina mi corazón a tus testimonios. David no le dijo: yo te inclino mi corazón. Él le dice: inclina tú mi corazón a tus mandamientos. David le pide que lo haga Dios, porque él por sí mismo no lo puede hacer. Hermanos, para encontrar nosotros el verdadero deleite en la palabra, debemos reconocer que estudiar la palabra no es emoción. Hoy estoy con mi pila cargada, voy a leerme la palabra. No. Mañana, cuando no tenga ganas, cuando está cansado, cuando está agobiado, cuando está frustrado, también tenemos que leer la palabra. Porque permanecer en la palabra no es una emoción. Muchos creen que primero viene el deleite y muchos oran: Señor, ayúdame a disfrutar tu palabra. Y muchos creen que primero tiene que venir ese deleite para luego leerla. Pero es que generalmente pasa lo contrario. Yo comienzo a leerla y el Espíritu Santo empieza a producir un deleite. El apetito espiritual suele ser mientras uno se alimenta de la palabra. Este fuego, para que se pueda mantener, hay que poner leña. Si yo empiezo a sacar los leños de ahí, el fuego se va a apagar. Para que yo tenga más llama, ¿qué tengo que hacer? Poner más leños, ¿cierto? Bueno, para yo poder mantener este fuego vivo, yo necesito alimentarme más y más de la palabra. Buscar al Dios de la palabra es lo que me va a ayudar a tener deleite, porque muchos entran a la palabra buscándose a sí mismos y abren la Biblia y donde caiga el versículo, ese voy a leer. No, mi hermano. Hay muchas personas que hoy en día buscan versículos que les acomoden su situación y no dejan que la palabra destruya lo que tenga que destruir en sus vidas para que Dios pueda obrar. Amados,
Dios no trabaja sobre la basura de nuestro corazón. Primero Dios tiene que barrer para que pueda establecer lo nuevo. ¿Sabe, mi hermano? Para que haya aceite de oliva, las aceitunas tienen que ser machacadas. No puede usted tener aceite si no machaca las aceitunas. Y ese proceso duele. Y es lo mismo que Dios hace con usted y conmigo. Para que Dios pudiera establecer en mi vida algo nuevo y me sacara de la tibieza espiritual, tuvo que machacarme. Tuvo que machacarme y me dolió. Pero he visto cómo Dios ha estado obrando. He visto la mano poderosa de Dios sobre mi vida. El año pasado me molieron, me tuvo que pasar por ese trapiche que me molieran y dolía. Pero era su propósito. ¿Para qué? Para establecer algo nuevo. Quiero leerle el versículo, y lo tengo con fecha aquí, que Dios me mostró el 8 de enero de este año. Es el versículo 75 del Salmo 119. La parte B dice: y conforme a tu fidelidad me afligiste, sea ahora tu misericordia para consolarme. Ese versículo el Señor me lo dio el 8 de enero a las 7:06 de la mañana, lo tengo acá anotado. Y entendí que todo el proceso doloroso que yo había vivido era para que yo ahora pudiera ver las maravillas de su palabra. Porque Él tenía que arrancar todo lo que yo tenía en mi corazón arraigado para establecer algo nuevo. ¿Qué te está robando el apetito espiritual, mi hermano? Una persona que ha comido mucho pierde el hambre, ¿cierto? Alguna vez le han ofrecido un plato de comida, pero usted está tan satisfecho que no quiere comer más. Nos ha pasado, ¿cierto? Asimismo es nuestro corazón cuando no tiene espacio para la palabra, porque está tan lleno de las cosas del mundo, está tan lleno de vanidad, está tan lleno de yo. Es que yo me lo merezco todo, es que yo lo necesito, es que yo, y el mundo en las redes sociales, y ya no hay espacio. No hay espacio, hermano. Y eso nos roba el deleite. El deleite, hermanos, no viene y no surge de mirar a este libro con admiración. No sé, yo respeto la palabra de Dios, dicen mucho. No, yo la respeto. Respetan el libro físico. Pero no hay un verdadero respeto a la palabra viva de Dios. Amén. ¿Sabe, mi hermano? Cuando usted y yo leemos la palabra de manera superficial, una lectura rápida es como una lluvia. ¿Cuántos alguna vez han usado un paraguas? Todos, ¿cierto? La tela del paraguas es una tela impermeable que está diseñada para que cuando usted se lo ponga aquí, la lluvia no traspase. Muchas veces nuestro corazón es como ese paraguas. Leemos superficialmente la palabra, listo, cumplí, pero no penetró esa lluvia en nuestro corazón. Esa palabra viva no penetró en nuestro corazón. ¿Y sabe qué es lo peor, mi hermano? Que nos excusamos diciendo: es que no tengo tiempo, es que mi tiempo es acotado, es que yo hago tantas cosas. Esa es una tierra donde la palabra cayó entre los espinos, vino el afán y la ahogó. Sí tenemos tiempo, mi hermano. Porque si yo le reviso a cada uno de ustedes, y si ustedes revisan mi teléfono, hay horas metidas en el teléfono. Sí tenemos tiempo, pero no la hemos hecho nuestra prioridad. Y como no la hemos hecho nuestra prioridad, la palabra no ha venido a transformar nuestro corazón, y tenemos iglesias llenas de personas que no han sido transformadas por la palabra de Dios.
¿Alguna vez ha comido algo que no le gusta y en vez de masticarlo se lo traga? A mí me ha pasado. Así es cuando leemos la palabra y no nos detenemos a meditarla, a extraer lo que el Señor me quiere decir. Recibimos la palabra, nos la tragamos y como nos la tragamos no nos nutre, no nos cambia, no le sacamos el provecho. Debemos leerla despacio, debemos detenernos a meditarla, hacernos preguntas. No debemos llegar a la palabra con una mente cerrada, buscando confirmar lo que supuestamente ya creemos, o saltando como el saltamonte. ¿Sabe cuál es el cristiano saltamonte? El que salta de un versículo a otro, pero nunca ha leído un libro de inicio a fin. Muchas veces leemos la palabra saltándonos los versículos que no encajan con nuestra manera de pensar. Y como no encajan con nuestra manera de pensar, los omitimos. En esto estoy de acuerdo y en esto no. Pero ¿saben, mi hermano? Dios quiere verdaderamente en esta mañana que usted y yo encontremos el deleite en Él. El deleite va a venir primero porque en usted y yo hay un reconocimiento de que no hemos encontrado ese deleite. Viene porque usted y yo le pedimos al Espíritu Santo que traiga convicción de pecado y nos arrepentimos genuinamente. El deleite va a venir, hermano, en la medida que usted y yo le pidamos a Dios que incline nuestro corazón a la palabra. El deleite va a venir a nuestras vidas, hermano, en la medida que usted y yo perseveremos leyendo la palabra, meditándola de día y de noche. No es solamente abrir el libro, leí y cumplí. ¿Cuánto de su día usted lo dedica a meditar las verdades de la palabra? ¿Está preparado o está preparada para entregar su Biblia y vivir su vida espiritual con todo lo que ya almacenó en su corazón? Algo para meditar. Mi hermano, para que encontremos el deleite en la palabra, debemos buscar desesperadamente al Dios de la palabra y empezar a identificar en nuestra vida qué es lo que está apagando, qué es lo que me está quitando el tiempo para tener tiempos de intimidad con el Señor. A las solteras les digo, están en la mejor edad para que conozcan al Señor, enamórense de Él. La Biblia no es aburrida, mi hermano. Nosotros somos los aburridos y perdón que se lo diga tan directamente. La Biblia no es aburrida. La Biblia tiene tanto para enseñarnos. Nosotros somos la generación que no va a tener excusa. Tenemos todo en internet. Hasta la Biblia en el idioma original, los escritos originales. Todo lo que usted busque en internet está. No entiendo esta palabra. No sé dónde quedó esto, hasta los mapas. Ahí está todo, mi hermano. Pero lo siento, estoy ocupada en TikTok. Mi hermano, de verdad, cuando lleguemos allá el Señor nos va a decir, oye, pero ¿estás tan ocupado en TikTok? ¿En Instagram? ¿En Facebook? Distracciones, hermano. ¿Sabe cómo se ha metido el enemigo a la iglesia? Distrayéndonos. Somos la generación más distraída y somos la generación con peor salud mental. ¿Por qué? Porque no nos hemos enfocado en esta bendita palabra que Pablo escribió hace muchos años antes, que podíamos transformar nuestra mente por medio de la palabra. ¿Sabe que hace 7 años los científicos descubrieron que nuestro cerebro tiene una plasticidad que permite que las personas que hemos tenido traumas en nuestra niñez, el cerebro se pueda regenerar? Porque sí, los que tuvimos traumas en nuestra niñez, nuestro cerebro no funciona igual. Pero Pablo escribió que la palabra nos puede renovar nuestra mente, puede hacer algo nuevo. Y científicamente se descubrió. Pablo no lo sabía científicamente, el Señor sí. Porque el Señor inspiró a Pablo. El Espíritu Santo
inspiró para escribir que si usted y yo vamos todos los días a la palabra, nuestro cerebro se va a renovar. ¿Sabe dónde comienza el primer ataque del enemigo? Aquí. Aquí está nuestra primera batalla día a día, nuestra mente. Y si nuestra mente no está rendida delante de Dios, peleamos con nuestras fuerzas y luego nos equivocamos. Le voy a compartir mi versículo favorito, Jeremías 15:16. Lo voy a buscar también. Jeremías 15:16. Cuando Jeremías escribió esto, no estaba en un buen momento, estaba en un momento de angustia. Y dice Jeremías 15:16: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Amados, cuando leamos la palabra, usted no piense, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Piense que Pablo estaba en la cárcel escribiéndole a la iglesia que todo lo podían en Cristo, que los fortalecía, porque podían pasar cualquier persecución y el Espíritu Santo le daba fuerza. Pablo no estaba en la cárcel moderna de las de ahora. Las cárceles antiguas, usted lo googlea, no eran como las de ahora, que tienen hasta nutricionista para ver la comida que se les va a entregar. Estaban en condiciones precarias. Pero él le dice a la iglesia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, cuando usted lea la palabra, métase en la historia. Pídale al Espíritu Santo: abre mis ojos, muéstrame las maravillas de tu palabra. Hermano, haga suya cada una de las historias. Haga suyo el tiempo de devocional. Establezcalo como un no negociable sobre su vida. Y no me ponga la excusa: es que yo trabajo, yo también trabajo, mi hermano. Todos tenemos que trabajar y la palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Pero es encontrar ese tiempo. Y si tenemos que renunciar a hacer cosas, renunciamos entonces a hacer cosas. Y si tenemos que organizarnos, nos organizamos. Hermanos, nosotros tenemos que ser una iglesia bíblica, no una iglesia de apariencia. No una iglesia que se pone una máscara de qué bonito nos vemos todos los domingos, pero cuando llega la prueba somos los primeros derrotados. Hermano, el que construye sobre la roca y sobre la arena, ambos construyen, a ambos les llegan las pruebas, a ambos les llega la lluvia, a ambos les llega el viento y las olas, pero solamente uno queda en pie, el que construyó sobre la roca. Así que yo le invito a mi hermano a que reflexione en esto, que cada día de su vida usted busque el deleite en la palabra. ¿Cómo se lee la palabra? Lo vamos a ver en el estudio bíblico este jueves. ¿Cómo leer la palabra? ¿Qué preguntas hacerme? ¿Cómo observo el texto? ¿Cómo interpreto el texto? ¿Cómo aplico el texto? Porque si no hay aplicación, es solamente información. Hermanos, nosotros como iglesia evangélica tenemos y repetimos muchas cosas que no son bíblicas. ¿Por qué? Porque las hemos oído, pero no hemos ido a la palabra. Repetimos lo que otro nos dijo y se va repitiendo. Y cuando venimos a abrir la Biblia nos damos cuenta que llevamos años en errores. Por eso yo le invito a que no se pierda el estudio bíblico de jueves, porque le quiero enseñar cómo leer la palabra con intencionalidad, lectura con propósito, para completar este mensaje, para que haga preguntas. Porque, hermano, mi deseo, y sé que es el deseo del pastor, es que la iglesia crezca, que seamos fortalecidos. Y para eso, hermano, necesitamos construir nuestras vidas en base a lo que aquí está escrito, no en ideas de hombres, sino en la palabra del Señor. Nuevamente, mi hermano, te pregunto, ¿de qué Dios te has enamorado?
¿Del Dios que te han predicado o del Dios que has conocido a través de su palabra? Y si hasta aquí tú no has tenido una relación íntima, si hasta aquí, mi hermano, tú no has cultivado una relación genuina con Dios, el llamado de Dios hoy es: comienza. Amén. ¿Sabes, hermano, que Dios nos dio, a diferencia de todos los seres vivos? Voluntad para elegir. Y es esa voluntad para elegir la que nos hace diferentes. Dios no quiere títeres. Dios no quiere títeres, Dios quiere hombres redimidos que elijan morir a nosotros mismos para establecerlo a Él como el primero.